Bien, pues comenzamos con la sesión de tarde. Intervendrá en primer lugar Francisco de Segovia y Martínez, que nos hablará del escudo de armas de Martín de la Rentería, 1529, heráldica, cultura visual y propaganda imperial bajo Carlos V. El ponente es de Valdivia, en Chile, es diseñador e historiador. Cursó sus estudios en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos y en el Instituto de Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Universidad Diego Portales. Ha investigado en Chile, Perú y España. Es investigador en numerosas instituciones, tales como la Biblioteca Nacional de Madrid, el Archivo Arzobispal de Lima y el Archivo General de Indias en Sevilla. Se ha especializado en Historia y Teoría del Diseño y en Sociedad y Cultura de España durante el Antiguo Régimen, entre los siglos XV y XIX. Entre 2016 y 2020, su formación independiente estuvo bajo la guía del historiador Gabriel Guarda, Premio Nacional de Historia en Chile, para la investigación histórica del sur de Chile. Es miembro de número del Instituto Chileno de Investigaciones Genealógicas y es autor de varias publicaciones en la revista de Estudios Históricos, órgano oficial de esa institución. Pues cuando quieras. Gracias. ¿Me escucho bien? ¿Sí? Bueno, primero gracias por la presentación. También comenzar agradeciendo la positiva recepción que ha tenido la Real Asociación de Hidalgos de España y permitirnos también tener este espacio de encuentro y reflexión con otros especialistas para abordar los emblemas. Permítaseme en esta ocasión dedicar esta intervención a mi abuelo, Francisco de Segovia Meneses, cuya pasión por la historia y el legado familiar en Valdivia han inspirado este y otros trabajos del ámbito genealógico y heráldico. Para contextualizar esta investigación, durante los últimos años he venido realizando un seguimiento a un funcionario de la corona española en Chile que se llamó don Ignacio de Carrera Iturgoyen, gobernador de Chiloé en 1650, gobernador de Valdivia, por supuesto, en 1671, y a través de él me he interesado en las casas solares de Carrera, en Amézqueta, Amasa en Rentería e Iturgoyen en Abalsisquieta. Lógicamente, como menciona la presentación, es un interés personal también poder seguir investigando lo que es la cultura visual y material en el contexto de la monarquía hispánica entre el siglo XVI y XVII. Para no extenderme mucho, voy a dividir la presentación en 4 aspectos. Primero, un marco teórico o conceptual para poder ofrecer algunas claves con las cuales leer esta concesión, ya que no es una adopción de armas, sino una concesión regia. Hablar algunos antecedentes sobre Martín de la Rentería. Luego el escudo familiar, por supuesto, que es objeto de estudio en esta presentación, para dar paso a algunas reflexiones finales que puedan llevarnos a algunas preguntas o comentarios si los quieren realizar. El objetivo es analizar la concesión del escudo de armas de 1529 a Martín de la Rentería como un testimonio entre la estrecha relación entre los servidores y la corona bajo la lógica imperial de Carlos V. La metodología ha estado guiada especialmente por el levantamiento de fuentes primarias y secundarias, entre las que destaco el Archivo Municipal de Rentería, entidad también a quienes aprovecho de agradecer, así como también poder, en algún momento de la presentación, hacer un breve análisis comparativo sobre algunas versiones del escudo que profundicen o refuercen algunas ideas. La cultura heráldica del mundo hispánico es sumamente rica y diversa. Sería tedioso enumerar los tratados, armoriales o nobiliarios que la abordan, por lo que basta por ahora con reconocer su temprana existencia y su constante producción, particularmente durante el siglo XVI. Al reflexionar sobre los emblemas y su vinculación territorial, Faustino Menéndez Pidal, a quien hoy rendimos homenaje, señala: el emblema, sin perder su carácter personal,
queda así adscrito al territorio y se carga de las connotaciones propias de un signo de poder, frecuentemente con contenidos emocionales susceptibles de una utilización política. También podríamos pensarlo a la inversa, ¿verdad? Y en este sentido, considerar el emblema heráldico desde una doble dimensión, como símbolo político, con implicaciones afectivas, o por otro, diferenciado según su ámbito de aplicación, sea este personal o colectivo. Si concebimos la heráldica como un elemento parte de una cultura visual de una época, los estudios contemporáneos desde este ámbito brindan valiosas herramientas para analizar y teorizar estas visualidades, especialmente si consideramos aportes, por ejemplo, de la sociología, la antropología o la estética. Teóricos como Horst Bredekamp han profundizado en la agencia de las imágenes al proponer conceptos como el de actos de imagen o Bildakt, según el cual las imágenes no solo representan, sino que también intervienen activamente en los ámbitos cultural, religioso y científico. Para Bredekamp, las imágenes no son meros reflejos de la realidad ni ilustraciones pasivas de conceptos, sino que actúan como agentes dentro del proceso histórico y cultural. Desde esta perspectiva, el análisis del sistema heráldico puede considerar en su totalidad también el diseño o la concesión o adopción, así como la manera en que ejerce una influencia como un agente activo en la vida cotidiana, en la historia política o en las posibilidades de ascenso de una familia. Borja de Aguinagalde, en su estudio sobre el blasón de los Guevara, afirma: se ha abandonado el trabajo descriptivo, cuyos resultados no eran más que la acumulación, y se ha empezado a interrogar nuevas fuentes o unas fuentes ya conocidas para hacerle preguntas, no ya diferentes, algo que no se hacía, sino simplemente eso, preguntas. Este giro metodológico permite no solo describir los emblemas, sino comprender su función social y política en contextos históricos concretos. En consonancia con Aguinagalde, me planteé la siguiente pregunta: ¿de qué manera el escudo de este viejo marino resultaba representativo de una política imperial? Este cuestionamiento abre la posibilidad de situar los emblemas heráldicos en un contexto como las dinámicas imperiales. Así, cuando hablamos de heráldica en esta presentación, nos referimos también particularmente a identidad, comunicación y poder. Identidad porque va a representar un linaje, una familia; comunicación porque va a transmitir una idea o un mensaje; y poder porque estos emblemas otorgaron en su momento un prestigio y en la medida que permiten intervenir en los espacios de decisión, constituyen un agente activo dentro del entramado social. No me extenderé sobre los numerosos desafíos que experimentó el emperador Carlos al asumir aquel vasto imperio. Debió afrontar, además de los problemas internos de la península, la amenaza otomana, las guerras con Francia y la ruptura religiosa provocada por la Reforma Protestante. También sofocó revueltas como las comunidades de Castilla y las Germanías, de manera que su reinado estuvo marcado por el esfuerzo de mantener la unidad en medio de constantes conflictos. Pero es el turco o el Imperio Otomano el que agotaba muchísimos recursos, especialmente cuando no existía como tal una estructura de armada naval tan bien conformada como lo será después, y se disputaba no solo la hegemonía del Mediterráneo, sino el impacto de las religiones y sus respectivos valores. En el caso de Martín de la Rentería, corresponde, por así decirlo, al arquetipo de marino vasco que se suma a una larga lista de servidores procedentes de estas provincias, con nombres como los de Elcano, Urdaneta, Irízar, Larralde, entre otros, cuya tradición marítima se comprende más allá de los enfrentamientos militares, pues los vascos tuvieron notorio protagonismo en el Atlántico Norte con las pesquerías y el comercio, especialmente los de San Sebastián y Pasajes. El mapa de 1557 muestra parte de estos lugares y, por supuesto, en el centro Rentería, villa natal de Martín. Son escuetas las referencias al linaje paterno de este marino. Solo se conoce el nombre de su madre, Marina de Agorreta, pero él ya desde 1511, tanto él como sus 4 hermanos, se va a apellidar la Rentería y va a tomar el nombre de esta villa natal. Antes de la concesión, Martín ocupó un lugar preeminente en una escala local. Si observamos en la línea de tiempo, desde 1511 al menos, se desempeñó como alcalde, jurado de la villa e incluso como apoderado ante el comercio de Pamplona en 1528.
Ahora, a una escala global o imperial, por así decirlo, la presencia de Martín fue clave en sitios como Bujía, en 1515, el Peñón de Alger, defendiendo Fuenterrabía, en las costas de Alicante, y al año siguiente, no estando él presente, pero sí uno de sus naos, tomó preso ni más ni menos que a Jean Flery o a Juan Florín, que si no lo recuerdan sabrán que años antes de este 1527 había tomado el tesoro que Hernán Cortés enviaba desde México, procedente del tesoro de Moctezuma, a España. Y en paralelo, ese mismo año, su hijo Juan Pérez va a tomar la nao La Perla del barón de San Blancard. Desde 1517, Carlos V ya habría estado especialmente atento a los servicios de Martín, y ese año mandó librar a través de una misiva al cardenal Cisneros el pago de sus salarios por el socorro a Bujía. Por diferentes hechos, vamos a encontrar que el privilegio de armas reconoce acciones de vital importancia para el poderío del emperador. El escudo tiene un importante componente familiar, y lo es no simplemente porque haya sido concedido a Martín y sus descendientes, sino porque representa los méritos de las hazañas de un padre y de su hijo. Y se va a sumar a la lista también de concesiones heráldicas de este periodo, como lo vamos a mencionar después en el caso de los conquistadores de América. Pero en este periodo fueron concedidos escudos de armas a Juan de Sasti, Pedro de Aguilar, Martín Pérez de Irizar, Alonso Pita de Veiga, Juan de Urbieta y el mismo Martín de la Rentería. El escudo fue concedido en Barcelona el 6 de junio de 1529 y hasta el momento no se conserva el privilegio original. Tampoco se conoce la autoría como la mayoría de los documentos de esta época y de esta índole. Sin embargo, a partir de una publicación de Gabriel y de Joaquín Pita da Veiga, podemos sospechar incluso que podría ser el mismo autor del que realizó el privilegio de armas del antepasado de los Pita da Veiga el 24 de julio, ese mismo año y en esa misma Barcelona. El documento sigue la misma línea discursiva de privilegios anteriores, donde se destaca, por supuesto, el interés de realizar una perpetua memoria de los servicios y de ser un ejemplo a los demás. Dice al comienzo del privilegio: y porque los emperadores y reyes y príncipes acostumbramos a hacer mercedes a quienes les sirven en sus linajes y sucesión, quede de ello perpetua memoria, y a otros, ejemplo de ellos, se esfuercen y animen a bien servir por ende nuestro propio mutuo y cierta esencia y poderío real, absoluto, de que en esta parte queremos usar y usamos, hacemos merced, conceder y dar por armas un escudo, y ahí viene, digamos, la descripción. No voy a profundizar en los aspectos discursivos de este privilegio, pero sí mencionar que ya es algo que se realizaba en tiempos de los reyes católicos, por ejemplo en el acrecentamiento de armas de Cristóbal Colón, o que el primer Trastámara ya había realizado estas concesiones de carácter premial. Debemos comprender también que esta producción fue extensa en el siglo XVI, especialmente, como ya lo mencioné, con los famosos conquistadores de Indias, donde, dice López Fanjul de Argüelles, sin lugar a dudas, la empresa de mayor envergadura entre todas las acometidas en los países del ámbito heráldico. Como se conserva una certificación, que es lo que están viendo a continuación, de 1602, podemos mencionar que el privilegio describía el escudo de la siguiente forma: partido por medio de alto a bajo y en la una parte figurada el mar, con el dicho vuestro galeón y 5 galeras y 7 fustas y un bergantín de los dichos turcos, y la otra parte del dicho escudo hecha 2 cuartos y en el cuarto de arriba 3 flores de lises, que son las armas que traía el dicho Juan Florín, y en el cuarto de abajo una bandera con una cruz blanca y bandeada de azul y amarillo en campo tinto en sangre, que es la bandera del dicho varón de San Blancard. La primera cuestión a tratar es que el dibujo que acompaña esta certificación no se condice con el blasonamiento de izquierda a derecha o de diestra a siniestra que describe el privilegio. Si nos guiamos por el dibujo, la división sería medio cortado y partido con bordura, que aquí se denomina orla. Los esmaltes quedan claros en el primero y el segundo, los esmaltes de los campos, pero en el caso del tercer cuartel, que es donde figura el galeón, no consta este esmalte, y en este sentido, este cuartel parece responder más bien a la representación heráldica de lo que el mismo López Fanjul de Argüelles denomina escena, o lo que otros estudiosos como Vivar del Riego identifican como escudos de viñeta.
Esta tipología, podríamos decir que rompe con el blasonamiento tradicional de campo-figura para describir hechos o actuaciones específicas de un modo más realista. En síntesis, las figuras presentes son, bueno, el galeón de Martín, que podría ser el galeón San Salvador de 1000 toneladas, las galeras, Fusta y Bergantín, que completan la escena naval que trata de transmitir el emblema, las flores de lis, que corresponden a las armas del trono francés, y la bandera de la nao Perla, que destaco, y voy a describir algunas visiones y algunas hipótesis, porque en realidad tratando de entender si respondía verdaderamente a una bandera del barón San Blancard, me di cuenta que, y eso es lo que planteo, correspondería simplemente a la bandera de la propia nao, especialmente teniendo en cuenta que los San Blancard u Ornezán no llevan una cruz en sus armas, sino un león rampante, y que su hermano, el obispo de Loms, usaba un escudo partido con campos de azul y gules, por lo tanto, digamos, no calza ni la figura ni los esmaltes potencialmente. Investigando a San Blancard nos damos cuenta que el apoyo naval brindado a su rey no fue en solitario, sino que contó con la colaboración de Madame Madeleine, que no es otra que Madeleine la Tersuti de Medici. Y realizando este seguimiento nos damos cuenta que ese distintivo textil pudo tomar la cruz de donde fue armada esta nao, es decir, Marsella, y usar en su diseño los colores o esmaltes del escudo de su propietaria. En síntesis, resumiendo este aspecto iconográfico, las armas obtenidas por la Rentería son representativas de su identidad marítima y se encontraría entre los 8 apellidos con armerías de naves que Roque Aldavaldetrecu sistematiza en su artículo sobre la heráldica y el mar en Guipúzcoa. A su vez, la bandera de la famosa nao nos muestra la interconectada relación tanto de los elementos iconográficos como de las élites del periodo, pues podríamos decir que indirectamente dentro del escudo de Martín figuran a través de una bandera los colores de estos grupos que están circulando en la red europea. Respecto de los usos y versiones de las armerías de Rentería o de Uranzu, podemos decir que era un claro signo de distinción en la época. Iago Irijoa y David Martín, en su estudio histórico sobre la villa de Rentería, señalan que la posibilidad de portar un escudo de armas implicaba una preeminencia social en esta villa en particular. Por los testamentos de doña María Muñoz de Acorda o de doña Estebanía de la Rentería, sabemos que las armas estaban grabadas o figuraban en la platería de la familia. También que otro documento, que las armas estaban en la casa denominada de Palacio, que al menos desde el siglo XVII era conocida como Capitanenea. Si bien entre 1690 y 1730 otras nuevas habrían sido esculpidas para acompañarlas de su nuevo propietario, Juan de Iturriza. Al teniente Juan Guillén, por otra parte, le constaba en 1927 que Martín habría hecho donación de una casulla con sus armas a la iglesia parroquial de su villa, luego enajenadas. De este modo, las armas figuraban tanto en elementos propios de la cultura material como de los espacios arquitectónicos relacionados a la familia. Todos estos usos, tanto en el plano privado como público, evidencian la importancia que tenía el blasón para configurar la identidad familiar de los Uranzu, ahora la Rentería. Las versiones del escudo y su breve comparativa nos permiten observar aspectos particulares y de qué modo se materializó aquella imagen heráldica. Además de la certificación analizada, hay una versión del escudo en la segunda mitad del siglo XVI en la capilla del bachiller Amador López del Duayen, marido de Ana de Arizabalo, nieta de la Rentería, en la iglesia de San Juan Bautista de Hernani, que es la que pueden apreciar allí. Luego podríamos encontrar las armas que figuran en la casa de Palacio o Capitanenea en Rentería, que corresponden a las armas de principios del siglo XVIII que instaló Juan de Iturriza, las armas que figuran en un retrato póstumo de 1913, o la copia certificada de la certificación que solicitó Juan Guillén para la monografía de Martín. Es decir, podemos observar en el conjunto que existen ciertas variaciones, por así decirlo. Por ejemplo, que en el escudo de la capilla del Duayen no existe la bordura con las aspas, que en el escudo puesto por orden de Iturriza, por ejemplo, se agregan otros elementos,
que en el escudo del retrato se sigue el blasonamiento como correspondía, digamos, de diestra a siniestra, y que nuevamente en el de Iturriza figuran nuevos elementos como un ancla, que Juan Guillén asocia al título de capitán general de armada, un león con el estandarte francés, y también particularmente en el cuartel del galeón, un ave que parece descender en dirección a la nave. Tradicionalmente es la paloma una referencia cristiana para el Espíritu Santo, como le indica Cirlot en su diccionario de símbolos. De manera que podríamos decir o deducir que tal vez aún a principios del siglo XVIII el escudo de Martín se plantea y se presenta como un símbolo de la defensa de aquella Europa católica. Para terminar, y agradeciendo su tiempo, en los últimos años, los debates sobre las características de lo que entendemos como imperio o dominación imperial se han reorientado con especial atención a sus condiciones materiales, sus dinámicas de funcionamiento y sus límites. El caso del escudo de Martín de la Rentería podría mostrar una particularidad dentro de las estrategias imperiales de su época. Al buscar la unidad de su imperio, Carlos estableció y potenció la capacidad heráldica como un instrumento más para fomentar la adhesión o la lealtad de insignes elementos, incluidos célebres marinos como la Rentería. Si estudiar los imperios implica establecer diferencias entre ellos, quizás sea esta capacidad heráldica o visual la que podría diferenciarlo precisamente de enemigos en sus luchas de poder como el propio Francisco I o Solimán el Magnífico, de quienes no se han encontrado concesiones significativas en este ámbito y que con su seguridad otorgaron otros beneficios para el ascenso y fidelidad de sus servidores. El blasón se ha transformado de pronto en un prisma que recoge los valores que defendía aquel viejo imperio del más poderoso de los Habsburgo y la importancia de evidenciar el triunfo de Carlos sobre sus contendientes, confirmando así una propaganda política. De este modo, el turco aparece derrotado bajo el soberbio galeón de la Rentería y las armas de Francia, como las de sus corsarios, se presentan como trofeos de guerra para perpetua memoria. El prestigio social de los Uranzu se consolidó en la villa y aunque no quedó descendencia por varonía, se extendió en el tiempo por líneas femeninas. De hecho, fueron estas líneas quienes usaron más o menos arbitrariamente o libremente las armas de su aguerrido ancestro, pues el mismo privilegio no hacía distinción entre sucesión. Cabe preguntarse si este ascenso social, donde el componente heráldico justifica en parte o nos hace comprender mejor los progresos sociales de esta vieja familia guipuzcoana, para entender que un marino del siglo XVI como Martín, luego de pasado 3 siglos de historia, sea el ancestro ni más ni menos que de 8 presidentes de la República de Chile. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o un comentario, tenemos 5 minutos. Todos a la vez, no, por favor. Javier. Adelante. Solo dos puntualizaciones, si me permites. Denominar a la familia del emperador como Habsburgo es una incoherencia temporal. Habsburgo es el apellido que se le da a los emperadores de Austria cuando los derrocan en 1918. Eran Austria. Sí. Y por tanto, Fue lapsus. te recomendaría que hablaras de los Austrias en lugar de los Habsburgo, porque nadie sabía en Europa ni en el mundo quién era un Habsburgo en estos años de los que estás hablando, ¿no? Y luego sé que es un desliz, pero también yo soy me gusta puntualizar, no fue un régimen de colonia, nunca América fue un régimen de colonia español. Ni legalmente, ni formalmente, de ninguna manera. Hablamos del virreinato, de la Capitanía General de Chile, si quieres, como hemos hablado muchas veces tú y yo, pero se te ha escapado la palabra colonia al principio y me he fijado, porque no fue una colonia. Nunca lo fue. No, pero el contexto del principio es que historiográficamente en Chile, por lo menos los hispanoamericanos, sí estudiamos el periodo colonial, comprendiendo, digamos, también la visión virreinal y de las demás escalas, pero también, digamos, yo defiendo la percepción de que hay una periferia también que funciona por alteridad. Así que bueno, pueden ser precisiones más subjetivas. Bien, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias. Pasamos a los siguientes.